Damas, caballeros, bienvenidos después de mucho tiempo a un nuevo Viendo Tele. Francisco, ¿qué se había hecho usted? Es que estábamos con un proyectito, ¿verdad, Beto? Sí, estamos con el proyectito del Club de Apreciación de Cine y nos había consumido todo el tiempo, el tiempo que teníamos para el Viendo Tele. Pero bueno, luego hablaremos del Club de Apreciación y del Club de Apreciación de Cine. Y lo importante es que estamos de vuelta viendo tele. Y Francisco, ¿qué vamos a ver hoy? Bueno, yo creo que podemos hablar de vikingos. Me enganché. Yeah. Pues vamos a hablar un poquitito de vikingos. La verdad es que sí, estoy pegado con ese asunto. Entonces, de ahí podemos hablar un poquitito de cosas de vikingos. Entrémosle. Entonces, como siempre, en nuestra estructura, ¿verdad? De entrada, plato principal y después un postrecito, ¿verdad? Hoy tenemos un postrecito ahí de una, bueno, en realidad de una barra de postres, ¿verdad? Sí, es una barra de eso postres. Está interesante. Pero tenemos una entrada de anime, ¿verdad? Entonces, para los que no han visto Vinland Saga, y el plato principal obviamente va a ser Vikings Valhalla. Un poquitito, vamos a hablar un poco de eso. Entonces, para los que no han visto las dos series, están transcurriendo casi al mismo tiempo y tienen algunos personajes en común. Estamos hablando de, ¿cómo se llama? De Valhalla, ¿correcto? Vikings Valhalla. Pero contemos primero el asunto con Vikings Valhalla, porque a mí me dejó un poco intrigado cuando lo vi. O sea, ¿qué es esto? ¿Esto tiene que ver con vikingos o no? ¿Hay gente involucrada? ¿Volverá Ragnar de entre los muertos? ¿Cómo es la cosa? No, dejemos eso para atrás. Okay. Porque con la entrada, usted ya quiere saborear a la carnita. Sí, perdón. Quiere saborear la carnita, carajo. Sí, lo confieso. Pero bueno, empecemos con la entrada. Bueno, hablemos un poquitito de los dos porque, como te dije, están ambientados en la misma época y están ambientados más o menos 100 años después del cuento que nos echó Vikings, ¿verdad? Ajá. Entonces, pero Vinland Saga, que es un anime, en este momento solo existe la primera temporada, son 24 episodios, inició el manga escrito, ¿verdad? Obviamente, el manga fue escrito o inició en el 2005, mucho antes de que iniciara la primera serie de vikingos, ¿verdad? Entonces, eso tiene ciertas repercusiones, ¿verdad? Porque a nivel histórico está mejor contada. Vinland Saga. Pero estemos claros una cosa. Vinland Saga, este anime, ¿es canon con la serie Vikingos? No, es que. Ok. Sí suceden, digamos. Vinland tiene varias cosas buenas, Vinland. Que los hechos históricos están muy bien contados. De hecho, te van poniendo años. Estamos en el año 1000, un poquitito más para allá, 1015, ¿verdad? Por ahí, que ya estamos llegando al final de la era vikinga. Y por eso, digamos, el título de Vikings Valhalla es precisamente porque es el final de la época vikinga, ¿verdad? Donde vamos a ver como fue un título honorario de decir, bueno, vamos al final de la época vikinga, ¿verdad? Al Valhalla de la época vikinga. Entonces, Vinland Saga, aunque tiene muy bien hechos históricos, y los personajes están basados también en personajes reales, ¿verdad? Que se hablan, bueno, en las sagas vikingas escritas que tenemos, que por cierto, los históricos. Aquí tengo que hacer un paréntesis porque si bien podríamos decir que son registros históricos, lo que sabemos en realidad de la época vikinga se cuenta en sagas que fueron escritos 200 años después, ¿verdad? Entonces, 200 años pueden pasar muchas cosas, claro, con un registro histórico, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Entonces, mientras se van contando de generación en generación, pues
puede Sí. haber mucha cosa ahí y se puede contaminar bastante la historia Por supuesto. y lo que se habla. De hecho, hay muchos historiadores que conforme van encontrando cosas, van reescribiendo ciertas cosas, ¿verdad? De esta época, porque no se sabe muy bien a ciencia cierta, ¿verdad? Que sí, Sí, no sí. necesariamente coincide con lo que debería coincidir. Ajá, sí. Pero bueno, entonces las sagas estas que fueron escritas más o menos en los 1300, más o menos, pues cuentan algunas cosas. Vinland Saga está basado mucho en dos sagas, que es la saga de Eric el Rojo, Ajá. y la saga de los groenlandeses. Entonces, toma algunos de los personajes de estas sagas y hace una historia original, ¿verdad? Porque en realidad al final es una historia original, Es fantasía pero histórica, es fantasía histórica, entonces. sí, con los hechos, ¿verdad? Ahí montados, pero con personajes muy propiamente del anime, digamos. Por ejemplo, hay un tipo, ¿verdad? Que se llama Torkel, ¿verdad? Que el personaje original se llamaba Torkel el Alto, ¿verdad? Pero le dan unas cualidades, ¿verdad? Enormes que uno dice, no, este carajo no pudo haber existido, ¿verdad? Tira troncos y tira piedras enormes el carajo y es como así como 2,30 m el carajo, ¿verdad? Uno dice, por más vikingo y por más lo que sea, jamás va a ser eso, pero son las licencias. Por más fantasía sigue siendo un anime, con todas sus con todos sus estilos, ¿verdad? Con todo su sabor. Pero después de 5 episodios, que es la introducción, desgraciadamente los 5 primeros episodios son un poco lentos, no sé, uno es como una introducción ahí un poco extraña, pero para presentarnos el personaje principal, ¿verdad? Que se llama Thorfinn. Thorfinn, en la vida real, es un descendiente precisamente de Ragnar. Es un descendiente inclusive de Bjorn, ¿verdad? Que ya lo hemos visto en la saga de vikingos, ¿verdad? Pero aquí esa conexión no se presenta, ¿verdad? En la serie. Simplemente Thorfinn, y esto no creo que sea mucho spoiler, ve como traicionan y matan a su papá, que se llama Thors, y eso es lo que impulsa a este chico, ¿verdad? Porque en realidad inicia siendo un niño a tratar de buscar venganza por la muerte de su padre. Pero esa venganza lo hace unirse al mismo que mató a su padre, o al menos al mercenario, porque es un vikingo mercenario que fue pagado para matar al papá, a su padre. Él se une a esta compañía y pues va a aprender todo lo que sabe casi de los hombres y de este tipo, ¿verdad? Que se llama Askeladd. Askeladd es un personaje muy típico porque, y entrando un poco a lo que son los vikingos, está utilizando un peto de cuero curtido, si no es que de metal, yo creo que es más que todo metálico, que no es típico de un vikingo, ¿verdad? Y ya después entramos cuando el anime sigue su historia, nos damos cuenta del por qué él utiliza, digamos, un peto así y por qué es un personaje tan diferente más que todo a los demás vikingos. Entonces, pero eso es algo como de contar. La serie a mí me gustó, lo único es que tal vez no tiene tanto como de la religión y de las costumbres vikingas. Lleva una temporada, ¿correcto? Sí, lleva una temporada. Sino que estamos en un momento en que muchos vikingos ya se han convertido al cristianismo, que ahorita vamos a hablar de eso en Vikings, ¿verdad? Y entonces nos presenta, hay un capítulo que me encantó, que no tiene en realidad acción ese capítulo, pero hablan de una familia, y ni siquiera está ambientado con los personajes de la serie, ¿verdad? Sino que nos muestran personajes que son cristianos y que hablan precisamente sobre las costumbres cristianas de la época. Inclusive dicen, es que vamos a llegar al año 1033,
1000 años después de que muere Cristo, y entonces todos los que nos han hecho daño, porque nosotros tenemos que ser buenos, y todos los que nos han hecho daño van a ir al infierno porque va a venir Cristo de nuevo a la tierra. O sea, y vos decís, puchica, qué loco esto, ¿verdad? Qué raro ver a vikingos hablando de esas cosas. Sí, qué loco realmente, ¿verdad? Y pensar la concepción que había que en el año 1033, 1000 años después, era 1000 años después de la muerte de Cristo, pues algo iba a pasar. Eso me gustó mucho de la serie. Tiene sus detalles, tiene sus cositas, aparte de la acción y las demás cosas, que me gustaron en realidad bastante. Más o menos hay que ver, digamos, la ambientación un poco de Islandia y después de Inglaterra, que es donde transcurre la mayoría de esto. Como les dije, tiene momentos históricos muy paralelos a Vikings Valhalla, entonces se pueden complementar las series. Entonces, me gusta mucho, sobre todo, digamos, vamos a ver un personaje muy distinto con Vikings, que es el rey Canut, ¿verdad? Canuto, en español. El rey Canut se representa totalmente distinto en las dos series. Y este chavalo, Thorfinn, dentro de la historia vikinga, es uno de los que va a acompañar a Leif Erikson precisamente a descubrir el Valhalla, digo, el Vinland, que es América, ¿verdad? Es como la parte del norte de Canadá. Entonces, ellos llegan ahí a Vinland, perdón. Entonces, en esta serie, Leif Erikson ya es como un viejillo ahí que cuenta sus historias y que nadie le cree mucho, ¿verdad? Contrario a lo que en la historia realmente pasa, porque Leif es el protagonista de Vikings Valhalla y es uno de los que esperemos que en la serie Vikings vaya y descubra América. Entonces, como vemos, tiene algunas de las cosas comunes, ¿verdad? Me gusta mucho el asunto, digamos, nos muestra un berserker realmente con los supuestos hongos alucinantes. Sí, no, esos son... Sí. No me acuerdo si en la serie Vikingos veíamos algún berserker. Hubo un berserker, creo que hubo varios capítulos, pero creo que el que recuerdo más es en la toma de París, ¿verdad? En la toma de París sí hay unos berserkers. Bueno, en Vikings Valhalla sí vemos un tipo, bueno, con sus pieles de lobo o de oso, cualquiera de las dos. Pero sí, en Vikings sí salía en un par de capítulos salían los berserkers, y uno era ese de la toma de París. Pero no lo veíamos realmente como el berserker que uno está acostumbrado o que tiene uno en la idea de que eran tipos drogados que realmente despedazaban al que se le ponía encima, y sea amigo o enemigo, o sea, por eso los mandaban ahí sí, totalmente fuera de control. Primero si vayan y despedacen todo lo que puedan, ¿verdad? Ahí no sentían ni dolor ni nada, porque estos hongos alucinógenos pues, o sea, hacían estragos, ¿verdad? Y me parece que, digamos, al menos en esta serie, en el anime, precisamente los pintan así. O sea, el chaval llega, se ve encerrado en una situación, se come los hongos y se descontrola absolutamente todo, ¿verdad? El tipo llega y hace destrozos y no reconoce si es amigo o enemigo, ¿verdad? Entonces, son ese tipo de cosas que a mí realmente me gusta. La serie tiene 24 episodios, la primera temporada, y es del 2019. Aparentemente en otoño de este año se estrena la segunda temporada. Ok. Entonces, ¿qué hay de recomendación de Vinland Saga? Si les gusta, ¿Cuántos capítulos son? 24. 24. Sí, 24, y como es una serie de anime, los capítulos duran unos 22 minutos. Entonces se ve relativamente rápido. Menos la canción del inicio y la canción del final, entonces van quedando como unos 15 minutos, una cosa así. Sí, más o menos. No, mentira.
Okay, okay. Pongámosle 20 minutos, pero sí. Y está en Amazon Prime en este momento, por si quieren verla, y si tienen Amazon Prime pueden verla ahí realmente corrida. Ok, Entonces, perfecto. sí. Y ahora sí podemos entrar Al plato fuerte. a Vikings Valhalla, que también está ambientada Nos y está, devolvemos a Netflix. sí, nos devolvemos a Netflix, Ujú, y está realmente también basada en las mismas sagas, ujú. ¿verdad? Pero esta vez sí utilizamos los personajes históricos. Ajá. Entonces, eso sí. Ahora, ¿qué tenían la pregunta? La pregunta es, ¿es canon? ¿Va con la misma línea de la serie original de Vikingos? Ok, acordémonos que Vikingos Ujú. nunca se preocupó por ser históricamente correcta, sino Era que bastante históricamente correcta en muchas cosas, ¿verdad? en algunas cosas, pero en lo que es tiempo Ujú, y los personajes, era un merge de 300 años vikingos, ¿verdad? ujú. Ellos querían casi que abarcar, en esta serie querían que abarcar los 300 años de dominio vikingo, Ajá. desde el 790 más o menos hasta el 1066. Obviamente no llegaron porque ya las últimas temporadas decayeron, las Ujú, últimas decoradas, pero inclusive metieron personajes que eh, en esta serie de Valhalla corrigen un poquitito, ¿verdad? ok. Metieron un personaje como por ejemplo Eric el Rojo, ¿verdad? Ujú, Y los protagonistas de Valhalla son los hijos de Eric el Rojo, ujú. eh, pero que si la serie está ambientada 100 años después, entonces el Eric el Rojo que vimos de la serie Vikingos no podría ser el mismo Eric el Rojo, pero es que volvemos a lo mismo, Vikingos no necesariamente quería Ujú. darnos a entender, digamos, toda la historia. Sí, No, perdón, de nuevo, es una fantasía histórica, era nuevamente. una fantasía histórica. Por Ujú. ejemplo, Rolo Ajá. que lo ponemos como el hermano de Ragnar, vivió 100 años después del personaje de Ragnar, Ujú, que también el personaje de Ragnar era una mezcla de unos 3 personajes que se conocían de la época vikinga, ¿verdad? Entonces, vos ves, o sea, agarramos ujú, 300 años y tratamos de compactarlo en unos cuantos, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, vos ves, la serie inicia con conflictos internos vikingos ujú, y que dan al trasto de ir a la primera incursión vikinga a Inglaterra, que fue en 1793, pero también dentro de estos mismos años vemos la toma de París, que fue más o menos en ujú. el 1840 y algo, ¿verdad? O sea, no podrían ser los mismos vikingos, o ya tendrían 50 años más, ¿verdad? Ajá, Si ya aquí tenían 30, con 50 años más tendrían 80 en la ajá. toma de París. Entonces no son los mismos vikingos, ¿verdad? Pero, como te digo, vikingos nunca se preocupó por ser tan correcto en ese Ujú, sentido, pero aquí estamos en los últimos años de la era ujú, vikinga. Y estamos más o menos como el año 2000, 1014, por ahí, como el 1014, que fue la ujú. destrucción supuestamente del puente de Londres, que es una de las batallas grandes que vemos aquí. Ajá. Entonces, eh, eh, vamos a tener todavía unos 50 años de historia vikinga que nos pueden seguir contando hasta el 1066, que es el final de la era vikinga, y posiblemente eso lo vamos a ver comprimido también, Ujú, ¿verdad? Para tener a los mismos personajes. Más que sí. todo porque Netflix pidió 24 episodios para ver cómo le Ujú. va. Y esos 24 episodios posiblemente se vayan a repartir en 3 temporadas, porque la primera temporada tuvo 8 episodios nada más. Ah, es súper cortita. Ujú, ujú, ujú. Ok, ¿y Sí. qué tal? ¿Qué tal Ok, con respecto a la Vikingos original que... original. Esa Sí, era sí. como la preocupación, ¿verdad? Yo creo que era la preocupación que todos Sí, teníamos. sí, no, es que Vikingos con todo y que yo disfruté en gran parte, era una serie sumamente irregular.
Tenía temporadas muy buenas, temporadas bajaba. Hay veces dentro de una misma temporada había cosas increíbles y después de media temporada se hundía. Entonces era súper, súper irregular, ¿verdad? Sí. O sea, como habíamos comentado cuando hablamos de vikingos hace tamaño rato, ¿verdad? Eh, tenía eso de que los personajes como que no evolucionaban, o sea, como que siempre era el mismo conflicto entre los mismos personajes, temporada 1, temporada 2, temporada 3, y se hacía cansón, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, entonces es así como, ok, viene Vikingos Valhalla, qué ganas de ver más Vikingos, pero uy, qué mal si se jode como o sea, qué mal si es como los malos, qué bien si es como los buenos capítulos de Vikingos, qué mal si es como los malos. ¿Qué tenemos de Vikingos? O sea, ¿qué hay con Valhalla? Ok, ok. Yo tenía mis reservas, Uh porque -huh. cuando vi el trailer me parecían unos niños bonitos ahí, digo yo, esta no es la serie Sí, original, ajá. pero Y, digamos, y, sí, y además era curioso porque en los trailers como que había un conflicto muy claro, ¿verdad? En cambio, la serie Vikingos era como una saga eh, sobre Vikinglandia. Pero Valhalla se sentía muy como que no, es que es tomar Londres, o sea, es como, y vamos a unirnos para ir a tomar Londres, era como muy cerrado, como muy enfocada la historia, así por lo menos se veía en los trailers, ¿verdad? los trailers se enfocaban un poco a eso, sin embargo, Ajá. la serie tiene más cosas y siguen los conflictos y las intrigas palaciegas y todo lo Uh-huh. demás. Sí, creo que es lo normal en esa época, o sea, todo el mundo se traicionaba un poco y todo el mundo quería ser rey, Sí, sí. tanto en Inglaterra como en el norte, ¿verdad? Sigue siendo lo normal ahora. Dinamarca, Noruega, bueno, dígale a Putin, ¿verdad? Exactamente. Sí, Dinamarca, Noruega y todo lo que hay por ahí. Uh-huh. eh, Suecia, ¿verdad? Pues sus conflictos internos también tienen que ver mucho en esta parte de Vikingos. De hecho, llega un momento en la parte de la batalla de Londres y Ajá. todavía hay varios capítulos luego, después de eso, entonces que nos dan pie a seguir las siguientes temporadas. Uh-huh. Entonces, al final de cuentas, ¿qué me parece la serie? Bueno, a mí me enganchó bien. Ajá. Ok. Eh, Creo que está mejor que por lo menos las últimas 2 temporadas de Vikingos, Ok. aunque Ajá. Vikingos siempre digamos, era muy cuidadoso con las batallas y demás. Aquí no sentí como el mismo cuidado en algunos Mm. detalles, ¿verdad? Uh-huh. En algunos detalles, y la producción es enorme. Digamos, Netflix se ve el dinero que Netflix puso, ¿verdad? Y la producción no tiene nada que envidiarle y hay mucho del crew Ajá. que tenía Vikingos que fue contratado para esta nueva serie. Entonces eso nos asegura que haya una coherencia dentro de las cosas y Michael Hirsch, que es Ajá. el creador de la serie original, pues Ajá. entonces pasa como a consultor. Ya él no quería ni escribir ni hacer nada, ¿verdad? Porque él escribió toda la Ok. serie original y Uh-huh. aquí está solo como consultor, Uh-huh. básicamente. Pero sí, la verdad es que a mí sí me gustó los Ok. personajes principales, aunque en la primera Vikingos, al puro principio, las primeras temporadas se basaba mucho en el personaje de Ragnar, ¿verdad? Uh-huh. Aquí tenemos 3 personajes principales de una vez de entrada y Ajá. sobre ellos eh, y sobre lo que va sucediendo con cada uno de estos 3 personajes es que vamos desarrollando la serie, sobre todo con el principal, que para mí es Leif Erikson, ¿verdad? Que como Uh-huh. les dije, es el que va, al final de cuentas, va a ser el descubridor de América, o al menos el que le dan Ajá. el título de descubridor de América, que procede de Groenlandia y es hijo de Eric el Rojo, precisamente, ¿verdad? Entonces sí, yo creo que, o sea, recomendación, está Uh-huh. bien recomendada, si les gustó Ok. Vikingos, les va a encantar Vikings Valhalla, Uh-huh. ¿verdad? Y tratando de hablar un poquitito, es el primer capítulo y es lo primero que sucede,
¿verdad? Es en Inglaterra. Ajá. Ya los vikingos están situados, los daneses están situados en Inglaterra, tienen sus tierras, ha habido mucho, 100 años después de la época de Ragnar, ¿verdad? Y de las invasiones de los hijos de Ragnar. Pero ya hay una preocupación de los ingleses, de los anglos, los sajones y los galeses, inclusive por ahí, que mencionan que están preocupados de que una generación más y van a ser los mismos, o sea, como que esa paria que ven ellos en los daneses, pues van a ser los mismos con ellos. Entonces se toma una decisión y el día de San Bricio se hace una matanza de todos los daneses que existen en Inglaterra. Eso obviamente va a provocar la ira de todos los pueblos vikingos y ahí es donde empieza precisamente pues la toma nuevamente. Ese es el evento generador. El catalizador de toda la serie de esto. Entonces ahí iniciamos. Como les dije, los protagonistas son Liv Erikson y su hermana, ¿verdad? Freydis Erik-Daughter. Es vacilón cuando es una mujer, porque se llama Erik-Daughter en vez de Erikson. Erikson, sí. Erik-Daughter. Y estos dos, que son hijos de Eric el Rojo, vienen de Groenlandia, ¿verdad? Son vikingos groenlandeses que llegan a Kattegat. Si vemos Kattegat exactamente igual que en la serie original, para tomar venganza sobre otro vikingo que se llama Harald, Harald Sigurdsson. Perdón, a Olaf Haraldsson, es que se me confunden esos nombres tan raros. Sí, Olaf sí. es como uno de los villanos de esta temporada. Y va a continuar, yo creo que siendo uno de los villanos. Y Olaf es cristiano, mientras que ellos son paganos, ¿verdad? Son vikingos paganos. Y eso es una de las grandes cosas que vamos a ver también aquí. Digamos, el encontronazo entre los cristianos, muchos de los vikingos son cristianos ya, y el encuentro con lo que son la cultura vikinga con la cultura cristiana, y que va a dar al final al traste con la cultura vikinga, básicamente. Es uno de los culpables, digamos, el cristianismo es uno de los culpables de la destrucción de la cultura vikinga como la conocíamos, o la cultura nórdica, ¿verdad? Porque hablamos, vikingo es un término... Es muy amplio y muy vago, ¿verdad? Vikingo es un término que utilizaban los hombres del norte, de Nordmen, ¿verdad? Para decir que vamos a ir a invadir, a conquistar y a saquear. Es un trabajo. Saqueadores, o sea, el ser vikingo es ir a saquear, ¿verdad? Pero en realidad ellos son o daneses, o noruegos, suecos, ¿verdad? Entonces, que al final todos son escandinavos. Y este asunto de volverse cristianos, al final es uno de las grandes cosas que vinieron a traer al traste toda la cultura de saqueo. La cultura vikinga, genuinamente, ¿verdad? De saqueo. Y pues esto lo vamos a ver en esta serie. De hecho, empiezan a pasar cosas en la serie, como la destrucción de Uppsala. Si ustedes se acuerdan de la vikingos anteriores, Uppsala era un lugar como de la ciudad santa. Peregrinación religiosa, exactamente. Entonces, en esta temporada vamos a ver la destrucción de Uppsala. Muy bonito y todo. Oh, por Dios. Sí, porque precisamente los vikingos cristianos, ven esto como una aberración. El culto que se hace ahí y estar sacrificando inclusive seres humanos, ¿verdad? Para los cristianos es algo espantoso que debería terminarse. Y entonces vamos a ver precisamente la destrucción de Uppsala en la serie. Ok, cuente más spoilers. Ok, ¿quién vuelve? ¿Ragnar? No vuelve nadie, nada más. El único que vuelve en forma como de espíritu extraño. Ay, sí, vi el ciego. Es el vidente. ¿Verdad? Es el único que vuelve. Y desgraciadamente, lo que habíamos
hablado mucho de que me gustaba mucho Vikings, era todo el asunto de los dioses, que se fue perdiendo en las temporadas de Vikingos, en realidad, se fue perdiendo el asunto de los dioses, el ver a Odín ahí caminando por medio de los muertos, ¿verdad? Como en el primer capítulo de Vikingos, eso lo perdemos, y aquí es precisamente igual, la única figura como mitológica o espiritual, o como ustedes quieran llamarlo, es el vidente, es el único que está presente y que se ve como en sueños realmente de los protagonistas, de varios de los protagonistas que tiene esta nueva serie, ¿verdad? Entonces, por ahí anda la serie, por ahí anda la serie. Yo esperaría que de verdad en esos 24 capítulos no nos cuenten todo, más bien que tengamos más capítulos. Una segunda temporada. No, que tengamos una cuarta, quinta, sexta, ¿verdad? Porque esos 24 posiblemente vayan a ser las 3 primeras temporadas. Bueno, es que son 24, pero se estrenaron 8 en esta temporada. Igual, habría que ver qué hace, ¿cómo se llama? Netflix, si tira más capítulos como una segunda temporada o los tira como esas temporada 1, parte 2. ¿Qué hace? Rarísimo, ¿verdad? Puede ser que tengamos temporada 1, parte 2, o puede ser que tengamos temporada 2. Todavía no hay fecha de estreno, o sea, como podría ser en octubre, podría ser el próximo año que le estrenen. Entonces, pero la producción sí va a estar, sí está genial. Me gusta mucho, bajaron algunas cosas, como te digo, de tono. En la Vikingos original, esos petos completamente de cuero trenzado eso no era como muy parte de la cultura vikinga, sino que ellos, los vikingos que andaban estas cosas era porque en los saqueos posiblemente roban, o sea, sí había cuero y sí había pieles, pero la mayoría de los vikingos de a pie, ¿verdad? Sí. En realidad peleaban con, o sea, sin nada, sin ninguna protección. Los cascos, como hemos visto, son cascos pequeños y tenías que tener dinero para tener un casco. Entonces, después de varias incursiones, tal vez ya podrías comprarte como un casquito y una... Si no te daban un hachazo en la cabeza, sí, una espada. Un casco. Sí, o una espadita, ¿verdad? Después de varias incursiones y que tuvieras ganado tu platita, pues sí. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, yo creo que Valhalla también baja un poco el nivel en este sentido. Me gusta baja, más. Quiere decir que se aterriza más en cuanto a la realidad histórica, digamos, de cómo es el... Sí, a pesar de que, digamos, lo de vestuario y los de diseño de arte son los mismos de la serie original, creo que aquí como que bajaron un poquitito más. Interesante. Y me gusta mucho. Pero sí se ven unos vestuarios preciosos, por ejemplo, los vestuarios de la reina Emma, que para mí es uno de los mejores personajes que tiene esta temporada, la reina Emma de Normandía, que es descendiente de Rollo. Eso sí lo ponen. Y de hecho, según estaba leyendo, de muchas de las familias importantes en Europa casi que son descendientes de Rollo. Por Dios. Esto es un muy vacilón, ¿verdad? Y acordémonos que Rollo fue uno de los primeros que se convirtió al cristianismo y a partir de ahí muchos de los vikingos empezaron a volverse cristianos. Pero sí, Emma, los vestuarios de Emma son preciosos y se ve la diferencia entre los vikingos de Dinamarca con los vikingos de Groenlandia, se ven totalmente distintos. Eso es cool. Entonces el diseño de arte me ha gustado mucho en esta serie y vamos a ver cosas, presumo yo, muy bonitas, digamos, a nivel de escudos y a nivel de otras cosas. Se ve preciosa, la serie se ve preciosa, la verdad es que no tengo quejas con eso. Pero, bueno, hablando de los personajes, bueno, Emma para mí es uno de los super personajes. Canuto, el rey Canuto, que es el rey de Noruega, está muy bien, muy bien. Es un personaje que me gusta. Y Harald, que es uno de los tres protagonistas que habíamos dicho, ¿verdad? Que son los dos hijos de Eric el Rojo, ¿verdad? Liv y Freys. Y Harald son la tercia de la serie.
Y Harald precisamente es cristiano. Entonces eso es importante porque son distintas cosas. A Freydis la dejan en Noruega, tiene que beber sus cosas, y Harald se lleva a Liv a la invasión de Inglaterra. Entonces, para mí como se ha desarrollado los personajes, va bastante bien. ¿Qué son errores de la serie que no me han gustado? Pues que parece que todos tienen como motores en los barcos, ¿verdad? Porque los viajes no se sienten. Sí, esos viajes épicos, semanas. En los últimos, digamos, en el último capítulo hay un movimiento ahí de barcos que prácticamente el tipo, ¿verdad? Sven, que es el papá de Canuto. Ajá. Y que es hijo del rey Harald, que se acuerdan del rey Harald que se veía en Vikingos. Ah, sí. ¿Verdad? Sí. Ajá. Que murió de viejo y no murió como en Vikingos, ¿verdad? Pero bueno. Al final Canuto el Grande, que es el rey de Noruega en este momento, es nieto o bisnieto, realmente sería históricamente casi, del rey Harald, que gobernó también, fue uno de los primeros gobernantes de todo Noruega. Ok, Sven, que es el Tata, que es como el papá. El papá, como en Juego de Tronos, yo creo que es como el papá de los Lannister, ¿verdad? Ajá. Es un tipo súper ingenioso, súper imponente, y es otro de los buenos, Barba Partida, le dicen, Sven Barba Partida. Es uno de los grandes personajes de la serie, está muy bien hecho. Entonces, esta parte me gustó mucho. Pero sí, el problema es que hay un viaje de Sven que pareciera que duró un día. O sea, de llegar desde... Sí, eso es raro, ¿verdad? Sí, y otras de las cosas, digamos, por ejemplo, hay detalles, es lo que yo te digo, en las batallas hay detalles que no están muy bien cuidados. Por ejemplo, hay unos arqueros en el puente de Londres que tienen a Canuto, ¿verdad? Ahí, a merced, y en algún momento están, y en otro momento desaparecen, porque hubiera sido muy fácil pegarse al rey, pero desaparecieron. De un punto a otro ya no están. ¿Verdad? Ya no están en las torres donde están, ¿verdad? Porque lo tenían ahí, nada más ahí de tirarle un flechazo, pero cuando empieza la batalla ya no existen. Simplemente desaparecieron de las torres. Entonces son cosas que vos decís, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no cuidan más esos detalles? Sí, no era tan difícil, digamos. Sí, no es tan difícil. Pero bueno, Vikingos Valhalla. Sí, aprobada entonces. Aprobada, la verdad es que sí me gustó, y esos son 8 capítulos, se ven rápidos. No es un gran compromiso entonces. No, como 16 o 24 ahí de vikingos tal vez, que teníamos series de 14, 16 capítulos. No, rápidos, se ven 8 capítulos, se ven rápidos, y los personajes son muy carismáticos, entonces la verdad es que se ve rápido y se ve bien. Porque, como decía alguien por ahí, una película a uno le gusta por la trama, una serie a uno le gusta por los personajes. Sí. Si los personajes están bien, uno sigue viendo la serie. Sí. Terminó en Peaky Blinders. Terminó en cliffhanger, ahí horrible. Horrible, porque si me tengo que esperar un año, me lo esperaré, pero sí, fue muy cortado el final, pero bueno. Vamos a ver. Ok. Y eso quiere decir que te atrapó. Sí, claro, me la tiré casi de un tirón, o sea, en 2 días me la tiré y fue rapidísimo. O sea, casi que en 2 noches ya la había terminado, y quería seguir, porque ese cliffhanger que te dan, vos querés seguir con la historia, pero te dejan ahí a la mitad. Ok, no, bien entonces con Vikingos. Muy bien, Vikingos Valhalla. Sí, si les gustó la Vikingos original, les va a encantar esto. Y vamos con la barra de postres. Sí, para la barra de postres tenés algo muy particular. Sí. No series. No series, pero como uno queda
tan con ganas de ver vikingos, ¿verdad? De ver Ajá. cosas. Entonces les teníamos 5 peliculitas que pueden ver sobre vikingos. La mayoría de las películas de vikingos son bien malitas, son bien Sí, malas. sí. No, no sé, es un tema que uno imaginaría que hay más películas buenas, pero no, es como las películas de piratas. La mayoría son malitas. No, Cuesta ver una buena película de piratas, ¿verdad? vampiros, inclusive, o sea, en Sí, realidad uno puede contar con las manos. todavía peor, Hombre Lobo, ¿verdad? Películas de Hombre, Hombre Lobo bueno, buenas. Bueno, pero bueno, vikingos. te- te- hablando de hombres lobos, vi una película de vikingos con hombres lobos que al final terminan Oh, siendo como hijos del Fenrir. Eh, oh, eh, ah, oh. sí, Fascinante. cosa Ok, extraña, ¿verdad? Entonces, pero bastante no, extraño. no, la verdad es que por lo menos estas películas tienen un presupuesto y tienen Ajá, tiene director, recursos tienen y... recursos y los directores no son malos. Bueno, hay un par de directores muy buenos, ¿verdad? Pero no son de bajo presupuesto, no tienen esas actuaciones insufribles, ah, horribles, no tienen son eso. películas que la parte técnica está bien. Está bien, está Ok, bien, está bien, ok. está bien. Entonces vamos a ver con estos 5 postrecitos que les vamos a dar. El Vamos a ver primero cuántos he de visto yo de esos. el primero es Pathfinder eh, del, Pathfinder. del 2007 con Carl No. Urban y Clancy Brown. Sí, Si se acuerdan, bueno, ok, Clancy con Eomer y el Kurgan, y el Kurgan de, Highlander. de Highlander. Y ¿No Carl sale Urban, no sale Ron Perlman también? no, creo que no. No me parece haberlo visto. Es sobre un Ajá. vikingo, un niño vikingo que dejan abandonado. La premisa es súper interesante. Sí, un niño vikingo que dejan abandonado en, en América. O sea, el barco naufraga y se mueren todos, inclusive los esclavos que llevan ahí. Y el niño sobrevive, es criado por una tribu indígena Ujú, americana. Y 15 años después llegan otros vikingos a tratar de buscar más esclavos. El esclavismo vikingo sí es parte histórica, pero digamos, lo que llegan a hacer estos tipos básicamente es a masacrar. O sea, ahí la cultura vikinga la dejan por el suelo porque estos tipos nada más vienen aquí a robar, a masacrar y a despedazar lo que haya, ¿verdad? Entonces, como que son unas máquinas de guerra, unos monstruos venidos del otro lado del mar, del y eso es lo infierno. del infierno. Eso es muy fantasía, Es ¿verdad? muy fantasía, y de O hecho sea, los trajes ajá. son, digamos, la ambientación, los trajes de los vikingos son terribles. Se ven esos trajes metálicos con Ajá. corazas, con esos cachos con cuernos enormes, y Y todos andan todo. igual, súper súper llenos o sea, armados. O Ujú. sea, eso históricamente no es nada Sí, correcto. esa película no está inspirada en la historia, está inspirada en los cuadros de Frank Frazetta. Eh, Busque los cuadros de Frank Frazetta y así se ve Pathfinder. sí, Y, y, y es interesante si les gusta eso. Si les gusta, estéticamente es una película muy diferente. sí, 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 No es una gran película, pero se siente muy diferente. sí. En realidad sí, la parte estética, la fotografía de la película está bien. Y el joven Carl Urban, pues yo creo que se ve, creo, de sus primeras Es, películas realmente esta como de es, acción. esta es post o pre Lord of the Rings. No, Post post Lord of Lord the of the Rings, Rings, ¿verdad? sí, porque Lord of the Rings están como en los 2000, Cierto. 2001 se estrenó la primera, y esta película es del 2007, ¿verdad? Ujú, Entonces sí, pero igual vemos a Carl Urban muy, muy jovencillo. ujú. Entonces ahí está la primera, Pathfinder. Tal vez no es de las mejores, Ajá. casi que ni la recomendaría, Es, ¿verdad? es Históricamente, interesante, pero más es que buena. interesante. Sí, es correcto. Ok. Ujú. Sigamos con
con Los Vikingos, la primera película que se conoce tal vez históricamente de la parte de los vikingos, que es de 1958, con Kirk Douglas, Tony Curtis. Ernest Borgnine, ¿no es cierto? Y Ernest Borgnine es Ragnar, precisamente. Un Ragnar ya viejo. Es el personaje de Ragnar y es al final de cuentas es el papá de Kirk Douglas y de Tony Curtis. ¿Verdad? Solo que Tony Curtis es un bastardo que él dejó botado en Inglaterra, mientras que Kirk Douglas sí es su hijo, ¿verdad? Su hijo legítimo. También tenemos a Janet Leigh, una de las rubias de Hitchcock. La de Psicosis. Janet Leigh, que es una de las protagonistas de Psicosis. El director es Richard Fleischer, es un director súper curtido en películas tanto de acción como históricas y demás. Richard Fleischer es un director increíble. Solo hay que ver Tora, ¿verdad? para darse cuenta de sus cosas. Y además tenía muchas películas como de fantasía y de aventura en aquella época de los 50, 60. Entonces, Los Vikingos me parece que es una película muy histórica, digamos, los barcos, los vestuarios, todo realmente, y varias de las tradiciones ahí. Vos ves a Kirk Douglas brincando ahí en los remos, que me parecen unos toques muy lindos de la película y muy bonitos. Ok. Sí, la verdad es que sí me gustó bastante. Pero es de 1958, ¿verdad? Si ustedes ya se ubican, ¿verdad? Cuando uno ve cine clásico... No la van a sentir igual. Esas películas de esa época, yo no sé por qué todas se veían como muy limpias. Podía ser un vikingo en medio de la batalla, pero todos estaban como muy lindos y eran muy bonitos, ¿verdad? Sí, claro. Pero está muy bien dirigida. La verdad es que la película está muy bien dirigida. Las tomas, los encuadres, las posiciones de la cámara, las batallas, la incursión al castillo al final es muy buena, muy buena. Históricamente correcta y demás. Y la locación es, o sea, en Francia y muy bien hecha. La verdad es que la película está bastante bien hecha, a pesar de tener 70 años de haberse hecho. Pero sí, muy bien. Muy bien. Nuestra siguiente película. Tenemos una muy sólida, tenemos una muy floja y una muy sólida. Una interesante y una muy sólida, digamos. Ok. Aparte de que sí está, o sea, históricamente está muy bien basada. La siguiente película está ambientada en el espacio vikingo, pero tal vez no vemos tanto a los vikingos. El espacio vikingo. Sí, digamos, en Noruega, en la Noruega, ¿verdad? De esa época, de los 300 años de historia vikinga que tenemos. Y se llama Valhalla Rising. Ajá, ok, es una película rara. Ok, entonces tenemos una interesante, una sólida y una rara con Valhalla Rising. Pero Nicholas Winding Refn es un director que me parece muy interesante, increíblemente interesante. Es que lo es el director, si se acuerdan, de Drive, de ¿cómo es que se llama esta? Bronson. De Bronson, ay Dios, ¿cómo se llama? De Neon Demon, después de... O sea, tiene una serie de películas raras todas, pero muy interesantes y visualmente increíbles todas. Impactantes, sí. No necesitan mucho diálogo en esta película, la fuerza visual es impresionante, y ver a Matt Mikkelsen, que es el protagonista, un Matt Mikkelsen desatado, casi como un berserker que ni siquiera necesita nada para tener una fuerza casi sobrehumana, ¿verdad? Que derrota precisamente a cualquier tipo que se le ponga enfrente, ¿verdad? Y que al final lo que hace él es escapar, y ahí empieza porque lo tienen como esclavo, él es un esclavo vikingo, y sus amos lo utilizan como si fuera una pelea de gallos, una pelea de perros. Lo que hacen aquí con los esclavos es una pelea de esclavos, básicamente. Y lo tienen a Matt Mikkelsen, lo tienen como un esclavo para pelear, porque saben lo bueno que es para la pelea. La fotografía es muy opaca, casi no existen los colores brillantes, todo se ve muy oscuro,
pero tiene una fotografía increíble y la historia te va llevando desde la Noruega hasta los barcos, hasta el Vinland, ¿no? Otra vez, digamos, ya que hablamos de América. Hasta América. Y lo que sucede, digamos, ya en América. La película es una película muy interesante, muy buena de ver. No esperen tampoco así como una gran película, ¿verdad? De gran presupuesto, sino que más bien es limitada, pero muy bien filmada y muy bien dirigida. Sí, téngale paciencia, es una película que es lenta, es de atmósfera más que de acción, ¿verdad? No es una película de acción vikinga, ¿verdad? Es otra cosa, es otra cosa. Es muy pequeña, digamos, son pocos personajes realmente, entonces, ¿sí? Y no hay grandes batallas ni nada, digamos, es una película muy pequeña. Pero es muy digna de ver, la verdad es que Valhalla Rising y Matt Mikkelsen es un súper actorazo, ¿verdad? Es del 2009 esta película. La siguiente película está en Amazon Prime y se llama Vikingo, precisamente. La serie Vikingos tocó un poco esta parte, este reino vikingo que es el Rus de Kiev, ¿verdad? Es la parte de precisamente lo que es hoy Bielorrusia y Ucrania, que es lo que está. O sea, toda una franja desde Suecia hasta Ucrania, que era un reino vikingo, precisamente el reino vikingo de los Rus. La serie Vikingos toca un poco esta temática, pero esta película que es rusa, precisamente, es una película rusa de Andrei Kubrachuk, toca completamente la historia de los príncipes vikingos de esta época, hasta terminar con una batalla que nunca vimos en Vikingos, en la serie Vikingos, que es la batalla de Constantinopla, una de las grandes batallas vikingas, ¿verdad? Y al final el protagonista de esta serie se convierte precisamente al cristianismo y como hemos dicho, digamos, es parte de la historia de por qué se acaba la época vikinga. Pero la película es muy buena, bastante buena en su tratamiento. El Vikingo. Esa sí, nunca la Vikingo. Nada más se llama Vikingo o se llama Vikingos, creo que le ponen en Amazon Prime. Pero la película se llama Vikingo, es del 2016 y la verdad es que está muy bien filmada. Lo que pasa es que todas las películas rusas a mí tienen un sabor muy diferente. Vamos, el cine ruso tiene un sabor ahí muy específico, ¿verdad? No es cine gringo que estamos acostumbrados, sino que es un cine un poco más tosco, diría yo, en algunas cosas, ¿verdad? No busca tantos trucos, sino que busca ser como más que la trama te impacte, y ahí vas viendo la película. Me gustó mucho, es una película que me gusta mucho, y como les digo, viene con una batalla, porque digamos, en Vikingos vimos batallas súper conocidas, los vikingos, hasta como la toma de París, ¿verdad? O inclusive vemos, y es algo que me gustó mucho siempre de la serie, que es ver hasta dónde llegaron los vikingos, porque llegaron increíblemente desde América, el norte de África, o sea, la verdad es que los vikingos prácticamente casi que el mundo conocido lo visitaron, conquistaron, saquearon, ¿verdad? Por eso vemos hasta esclavas chinas, inclusive, en algún momento de la serie. Y en Vikingos Valhalla vemos un personaje que históricamente está mal, ¿verdad? Es una Jar negra, está basada en un personaje que sí existió, pero la hicieron mujer y la hicieron negra, ¿verdad? Entonces hay mucha gente que dice, la inclusión y todo, pero no me molestó, digamos, esta Jar Hakon, la Jar Hakon no me molestó para nada en la serie. Pero sí, si vemos esta Vikingo, como vemos, llegan hasta pelear con el Imperio Romano de Constantinopla. Y es una de las grandes batallas vikingas que no vimos en la serie Vikingos, entonces también es una película que nos puede complementar toda esta parte de los Rus,
que ni siquiera, al menos yo, antes de ver Vikingos, la serie, ni siquiera sabía, digamos, que toda esta parte era considerada vikinga, ¿verdad? Porque estos tipos inclusive conquistaron Hasta los ahí se pleitos que había llegaron. entre los tipos que todos estos reinos vikingos de Noruega, de Dinamarca, de Suecia, de Kiev, ¿verdad? Todo conforma todo el imperio vikingo y que entre ellos se daban, ¿verdad? Y es vacilón, digamos, conocer toda esta parte de la historia. Entonces, esta película, pues sí, a mí me gustó bastante y de ahí la tienen muy bien, muy buena ambientación, muy buenos trajes, todo. La verdad es que a mí me gustó bastante. Vikingo del 2016. Ok. Y la última, ya para cerrar, ¿verdad? Tenemos El Treceavo Guerrero. Ajá. De 1999. Es una película que a mí me encanta. Puedo verla todas las veces que sea. Y está dirigida, bueno, por John McTiernan, que es súper director. Director de Die Hard, de Die Hard, de Depredador, de La Casa Nocturne Rojo. O sea, del último superhéroe americano. Es el último gran héroe. No, el gran héroe de acción. No, el último gran héroe de acción. El último gran héroe de acción, ajá. Sí. O sea, para mí McTiernan es un muy buen director de los 80s, 90s. Y tiene aquí a Antonio Banderas, a Omar Sharif, ¿verdad? Dentro de los protagonistas. Es una película totalmente distinta desde su planteamiento. Es con base a un libro de Michael Crichton de 1973. Sí, de nuevo, tiene una premisa súper interesante. Sí, Los Depredadores de Cadáveres se llamaba el libro de eso. Y cuenta la historia de un sarraceno, como un embajador sarraceno en tierras vikingas, ¿verdad? Y por azares de la suerte, del destino y de los huesos, al final termina siendo parte de un grupo de vikingos que van a ir a salvar a otro pueblo, ¿verdad? La premisa es súper interesante y es muy Los Siete Samuráis, al final de cuentas, sí. ¿verdad? Termina mucho como Los Siete Samuráis, pero es una película buenísima a ver, que a mí me encanta, las puedo ver las veces que sea y siempre me gusta mucho, ¿verdad? Es curioso que es una película que en su momento tuvo muy malas críticas y fue fue un fracaso de taquilla, fue un gran traspiés para McTiernan. Sí. Y no entiendo por qué, o sea, yo cada vez que la veo la disfruto tanto, me parece tan sabrosa, pero no sé por qué tiene esa fama entre alguna gente, tiene esa mala reputación. Sí, yo la puedo ver todas las veces que sea, la verdad es que yo la disfruto montones. Pero yo sí, también. tal vez se parecía mucho, como te digo, tal vez se parecía mucho a Los Siete Samuráis y por eso es que la gente tal vez en su trama, pero tiene cosas increíbles y muy buenas, la ambientación y las cosas de mitología que va explicando él, los Vendor, la serpiente de fuego, ese tipo de cosas para mí me encantan. Sí, Entonces, yo la disfruto también montones. Sí. Entonces ahí les dejo estas 5 películas: Pathfinder, Los Vikingos, Valhalla Rising, Vikingo del 2016 y El Treceavo Guerrero, ¿verdad? Hay una veintena de otras películas. Sí, pero no las vean. Pero la mayoría son re malas. Sí. Y este año tenemos una más, ¿verdad? Tenemos The Northman. The Northman, que se estrena el otro mes, se estrena en abril, creo. Sí, ya casi. Que supuestamente es la película de vikingos con mayor presupuesto que existe. Tiene un cast bastante bueno. Ahí está Nicole Kidman, Alexander Skarsgård, está Anya Taylor-Joy, Ethan Hawke. O sea, la película tiene un muy buen cast y aparentemente tiene mucho dinero invertido en él y que vamos a ver la película con mejor presupuesto de toda la historia, la mejor película de vikingos que supuestamente se ha hecho. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal, porque también es un director que se las trae, ¿verdad?
Eggers. Exactamente. Sí, sí, sí. Jason Eggers. Ay, No. no me acuerdo cuál es. Es Eggers, Like, pero él Robert dirige Eggers. Robert Eggers, Sí, el eh, director de La Bruja, de La Bruja y de del Faro. Faro. Exactamente. Entonces, si uno ve el tráiler de Norseman y ve esa acción y las peleas y todo, uno sabe que eso no va a ser así la película. No, Va a ser otra cosa. Va a ser otra cosa, ¿verdad? poco de Entonces, terror psicológico. francamente, yo no tengo idea de qué Sí, esperar de no esta película. sé. No tengo idea de qué esperar. Sí, pero sí me emociona. Solamente lo que estoy seguro es que, nuevamente, va a ser espectacular de ver, porque Robert Eggers es otro que tiene un ojo impresionante. Hey. Y otra cosa que tiene este hombre es que es súper, 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 súper cuidadoso con las referencias históricas. O sea, es Muy más La riguroso. Bruja. De hecho, en La Bruja, inclusive, el inglés que hablan en esa película es el inglés de esa época, es históricamente correcto. Entonces, ese es el nivel de detalle que este tipo llega. Entonces, ¿qué va a hacer con The Northman? No lo sé, pero va a estar interesante. Ni idea. Definitivamente. Ni idea. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, ahí les digo, ahí les ahí dejo. tienen bastante para ver. Que ver. Estoy terminando de ver la 5ª temporada de Lost Kingdom, que aunque no es exactamente una serie de vikingos, pues tiene que ver, está ambientada en la misma época de la serie de vikingos anterior, por ahí de los 1900, ¿verdad? 100 años antes precisamente de Vikingos Valhalla. Y no está exactamente basada en los hechos históricos, sino que están basadas en novelas escritas. Entonces tiene más un asunto como de aventura en parte. Claro, ha avanzado montones. Yo veo esta 5ª temporada, se me parece más a Vikingos que la primera temporada, que era más como un camino del héroe y muy de aventura, ¿verdad? Aquí se ha vuelto... Sí, más fantasía, tal vez. Se ha avanzado, ha tenido una evolución esa serie enorme, enorme ha tenido The Lost Kingdom. Digo, Last Kingdom, perdón, el último reino. Pero sigue con la temática precisamente de los vikingos y que están en Inglaterra, ¿verdad? Entonces sí tiene que ver mucho. Es otra de las series que hay que ver. No he terminado la 5ª temporada, aunque ya está ahí disponible como para ver. Perfecto. Pero lo dejamos ahí con los vikingos. Es lo que vinimos. Y lo más importante, ya volvimos con Viendo Tele. Entonces, ya lo saben, pronto estaremos viendo. Hay muchísimas series interesantes que comentar y ya les estaremos llegando en su debido momento. De momento, no se les olvide seguir a Francisco en el Instagram, Viendo Tele. ¿Cómo es la... Viendo guión bajo tele. Ajá. Y en Instagram ahí está y comenta y ve más cosas de las que comentamos en estos programas, entonces para que lo sigan y estén pendientes de todo lo que está publicando. Y no, nada más, con esta nos vamos. Cuídense, gente. Don Francisco, nos vemos. Chao. Chao.